Buenas tardes a todos. Soy Rubén Valentín Caravaca, secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la región de Murcia. Yo hoy seré moderador de este tercer webinar dentro del ciclo de conferencias llamado Alta Frecuencia, donde se han tratado y se tratarán temas de interés relacionados con las telecomunicaciones y temas de actualidad, sin duda que nos aportarán mucho valor. Señalar que es un evento digital del COIT en colaboración con todas las demarcaciones. Bueno, en esta tercera sesión estará dedicado a la imagen y lo celebraremos bajo el título Imágenes, novedades, tendencias de futuro, y para ello contamos con dos grandes expertos que os voy a presentar ahora mismo. Tenemos a Olga Rivas, directora técnica de 7TV Región de Murcia, la Televisión Autonómica de Murcia, ENCEBE y Grupo Sequoia. Además, el año pasado recibió el premio a Ingeniera del Año en los segundos premios futuros de las telecomunicaciones celebrado en Murcia. Y también tenemos un gran ingeniero, Vicente Blas, ingeniero consultor especialista en formación y tecnología para proyectos vanguardistas de IP-TV, OTT, Cloud, Live IP, UHD, HDR y en Navacanto, ¿no? ¿Es así, Vicente? Sí, en Navacanto. Perfecto. A ver. Un momento. Perfecto. Bueno, bienvenidos y buenas tardes. Antes de dar paso a nuestros ponentes, traslado la dinámica que vamos a llevar. Cada conferenciante hará una ponencia aproximada de 20 minutos, dejando 15 minutos finales para las preguntas. Para ello disponemos de un chat donde podéis, a lo largo de su intervención, trasladar inquietudes y cuestiones a vuestros invitados. Yo seré el encargado de trasladarles en tiempo de coloquio. En el caso de que no quede tiempo sin responder a alguna de estas preguntas, nuestros ponentes se han comprometido que las responderán después y os las trasladaremos posteriormente. Bueno, vamos a ser muy rigurosos con los tiempos. Ahora son las 7 y finalizando a la hora prevista a las 8 de hoy mismo. Si os hacéis eco en las redes sociales de este ciclo, nos podéis etiquetar con el hashtag altafrecuenciaCOI. Bueno, sin más, no que no nos entretengamos y lleguemos a tiempo, voy a dar paso a Olga Rivas. Un placer tenerte esta tarde y adelante, cuando quieras. Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros las gracias al colegio por invitarme a participar en estos dos eventos y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde el otro lado del ordenador. Confirmarme simplemente que se está viendo la portada de mi presentación. Perfecto. Y entonces comienzo sin más. Mi charla versa, como indica, sobre la estructura de un centro de producción de televisión. Y aunque es una disertación bastante general, está basada concretamente en el centro de producción principal donde trabajo de 7 Televisión Región de Murcia, la autonómica de nuestra región. Entonces, en el actual estado del arte de la tecnología de la producción audiovisual, la arquitectura de un centro de producción de televisión ya se estructura alrededor de dos grandes redes de intercambio: la red tradicional de vídeo para el intercambio de vídeo y audio en formato de señal electrónica. En nuestro caso, todo el centro es en alta SDI, en alta definición, HDSDI. Fuimos la primera televisión autonómica en tener toda nuestra estructura de producción en formato de alta definición. Todavía hay algunas que están migrando y algunas que ni siquiera han empezado a migrar. Y una segunda red, que es la red de datos para el intercambio de vídeo y audio en formato ficheros. Bueno, en nuestro caso, en un formato, esto depende ya de la política de cada casa. En el nuestro es XDCAN, HD422, 1080i, encapsulado en MXF. Y esta estructura de red de datos es una red Ethernet de 1 giga de cable par trenzado en su estructura general, con un sector de la red con fibra 10 gigas para la conexión al almacenamiento compartido de los servidores principales y combinada con la red informática corporativa.
Ambas redes se comunican entre sí en varios puntos, en varios nodos, como se ve en este esquema, en el que mediante el uso en estas áreas de servidores o interfaces de vídeo capaces de transformar en tiempo real las señales visuales en ficheros y viceversa, la reproducción de ficheros en una señal audiovisual en vivo. Aprovecho en este momento para destacar la interconexión de toda la redacción de programas informativos, de todo el trabajo de edición audiovisual de los redactores de estas áreas, sé que se realiza sobre equipos normales de tipo ofimático conectados a la red de datos corporativa. No requieren ni de... actualmente se permite trabajar así, es en su propio puesto de trabajo, que no requiere, por tanto, una estación de trabajo de alto nivel, ni no trabajan realmente sobre el almacenamiento compartido directamente, sino mediante punteros. Ellos visionan los vídeos en un formato proxy, sí, utilizando, un programa, obviamente un software específico. Todo el procesado de señal no se hace, por tanto, en su punto de trabajo, sino que lo realizan los servidores que dan soporte al sistema en background. Ellos editan el texto, introducen la locución desde el propio ordenador utilizando unos microauriculares conectados a su puerto USB y luego consolidan el vídeo. Cuando lo van a transferir, se consolida el vídeo en alta sobre si la media ya en alta definición y almacenamiento compartido, donde se trabajan de todos los sistemas, tanto de edición de noticias como de edición y grafismo, postproducción, etcétera. Se consolida y se transfiere o se exporta a la ubicación deseada, ¿no? Ahora vamos a ver un poco paso a paso todas las áreas que aparecen aquí, en las que vemos que tanto en controles de realización como en continuidad, como en ingesta, como en las ediciones de alto nivel y en grafismo, hay una comunicación tanto con la red de datos para intercambio de ficheros como interfaces audio-vídeo para la red de vídeo. Los almacenamientos de la red principales para el sistema de redacción y edición de noticias y el archivo profundo solo intercambian ficheros de audio-vídeo. Y luego tenemos el control central, que es por donde vamos a empezar, que fundamentalmente solo maneja la parte de señales de vídeo, pero al que tenemos conectado a la red corporativa por cuestiones de control de equipos y también de la conexión a Internet para la recepción de señales a través de las redes públicas, como vamos a ver. En el control central, la función principal del control central es el intercambio de todas las señales útiles para la producción audiovisual entre las diferentes áreas del centro de producción y también entre y hacia el exterior del centro de producción. Así tendremos pues, las tradicionales recepciones de satélite de siempre, de antena parabólica con sus receptores dedicados, tendremos enlaces institucionales por fibra o por radio, en nuestro caso, además, como televisión autonómica que somos, tenemos la red de conexiones con Forta y, dado nuestra particular estructura, que también se da en otras televisiones, tenemos los enlaces con nuestras delegaciones y otros centros de producción externos al principal. En nuestro centro de producción principal tenemos los informativos y todos los servicios centrales, continuidad, control central, archivo, etcétera, y luego tenemos tanto delegaciones por todo el territorio para la elaboración de noticias, como centros de producción para programas no informativos. Esta es la red de enlaces, y como ingenieros de telecomunicaciones entiendo que tiene un especial interés que tenemos. Tenemos una red que hay un marco como red RTRM, porque esta proviene del ente público de la radiotelevisión, en la cual tenemos los enlaces con los centros oficiales, como el Palacio de la Presidencia de la Comunidad, la Asamblea Regional, etcétera. También soportamos ahí los enlaces con los estadios deportivos principales del Murcia y del Cartagena, y por supuesto la red de conexiones con Forta, que es una red privada propia que contratan en conjunto las televisiones Forta a través de la propia federación para el intercambio de señales entre las diferentes sedes de las diferentes televisiones. Como red propia 100%, tenemos
una red de enlaces redundantes fibra y radio con nuestras delegaciones y con los centros de producción de programas, y tenemos el centro de producción de Molina, que tiene un enlace con nuestro centro nodal para, obviamente, como punto de comunicación con las otras sedes, y también como enlace de contribución para la emisión de la señal. El centro nodal lo tenemos en una empresa de telecomunicaciones local, porque así nos permite que con estos mismos enlaces poder usarlos como enlace de contribución para emisión. Y también tenemos como una fuente cada vez más importante de conexiones, tanto para los directos informativos y programas como para todo tipo de retransmisiones, los equipos móviles 4G, lo que se llama popularmente las mochilas 4G, que es lo que emplean nuestros equipos NG, que se conectan a las redes 4G con las conexiones de datos móviles de los operadores comerciales, y vía esta conexión de datos a Internet nos llega la señal a los receptores que tenemos en los centros principales, nos llegan tanto al centro a todos, ¿no? Tanto de programas como de informativos, aunque se gestionan desde nuestro control central de Molina, y los equipos portátiles para retransmisiones, en los cuales, o bien conectándonos a redes locales de cable, de operadores locales de cable, o bien contratando líneas de tipo residencial de Internet, que ahora tienen un ancho de banda y una seguridad estupenda, los conectamos nuestros encoders a la red pública para a partir de ahí tener la recepción. Lo que antes era siempre a través de redes privadas, ahora cada vez más se está haciendo a través de las redes públicas, dada la fiabilidad de estas y la flexibilidad y la capacidad que permiten actualmente. En las fotografías aquí aparecen estos son los codificadores de codificadores, el equipamiento de red que estamos empleando para los enlaces institucionales, son enlaces IP ya, como todos los que hay, y el software que empleamos para la conmutación entre ellos y el control de su estatus. Esto es nosotros como elementos 4G en muchas mochilas en el mercado. Nosotros estamos usando Teradek. Lo que veis en la fotografía es el equipo que llevan las cámaras junto con los módems con las tarjetas de datos SIM. Es capaz de combinarlos, lleva un bond para combinar la capacidad de datos de las diferentes tarjetas SIM, de los diferentes operadores que llevan. Nosotros siempre llevamos como mínimo de 2 operadores, por si uno de ellos no tiene suficiente cobertura, poder tener la cobertura de la otra red, y agrega los datos de todos ellos para poder enviarnos el vídeo en la calidad broadcast necesaria para nuestros programas informativos. Lo que veis a la derecha son capturas del programa de gestión que tenemos, que nos sirve tanto para realizar las diferentes conmutaciones como para tener un control de la calidad de la señal, qué modems tenemos conectados, con qué opacidad, etcétera. Y poder cambiar los parámetros de la señal si fuera necesario. Y bueno, como nota, y ya que estamos en el año que iba a ser el despliegue 100% del 5G, que se ha visto un poco retrasado por la COVID-19, pues nosotros ya, aprovechando que Vodafone tiene un piloto 5G en la ciudad de Murcia, en la capital, pues hicimos ya nuestra primera conexión para informativos utilizando 5G. Esperamos a ver si ya se completan todas las gestiones administrativas, se subastan las licencias y podemos emplear esta tecnología, que esperamos que nos dé mucho mayor ancho de banda y más fiabilidad aún para todas nuestras conexiones. Y bueno, y esta es nuestra DSNG propia. Obviamente podemos recibir conexiones de satélite de cualquier origen, pues esta es nuestra DSNG propia y una captura de el software con el cual introducimos los parámetros en los receptores para la sintonización de la señal. Y una foto, como no, de nuestro control central, donde paso más tiempo del que me gustaría. La ingesta centralizada, mientras el control central realmente es el centro nodal de toda la red de intercambio de vídeo, fundamentalmente es la matriz y todas las señales que se intercambian a través de esa matriz, la ingesta centralizada es el elemento central que hace que introduce todos los materiales para que estén disponibles en la red de intercambio de ficheros.
las señales que procedan de control central, señales de otros orígenes, ficheros de porque vengan en otros formatos que no son el de la casa, las tarjetas de memoria de las cámaras ENG, todo ello pasa por las instrucciones de ingesta o para ser introducidos convenientemente renombrados y en las carpetas adecuadas a nuestro almacenamiento visual compartido, o bien las señales en vivo son señales que se graban en nuestros servidores de vídeo que de forma automática e instantánea la dan de alta en el almacenamiento compartido. De hecho, a los pocos segundos de iniciarse una grabación ya está disponible la señal en el almacenamiento para poder ser editada. Y lo estará siendo, está disponible mientras se realiza la grabación y puede ser empleada por todos los redactores. Por supuesto, también se descargan materiales de archivo que están en archivo profundo hacia el almacenamiento compartido para que sean empleados de nuevo en las ediciones. Indicar que la red Forta, aparte del intercambio de señales en vivo, como hemos visto, tiene también un sistema de intercambio de ficheros, que bueno, son ficheros que podemos seleccionar de otras televisiones y descargar, se deja una carpeta compartida y de esa carpeta compartida se introduce en nuestro almacenamiento. Y un tema que cada vez tiene muchísima más importancia es todo el audiovisual procedente de la web o de redes sociales, Twitter, Facebook, Internet, todo tipo, y la última estrella, que son las videollamadas por cualquier método. En este caso, si se pueden descargar ficheros, como puede ser, por ejemplo, el caso de YouTube o de Twitter, pues pasan a una carpeta compartida, se transforman y se introducen como tal, pero también tenemos la posibilidad de reproducir el vídeo en el locutorio que tenemos de control central, reproducimos el vídeo directamente con una interfaz de ordenador a vídeo, pues lo convertimos a una señal HDSDI y lo ingestamos a través de los servidores de vídeo como si fuera una señal remota más. Aquí no hay. Esto es un esquema de cómo es el intercambio cómo funciona el intercambio de ficheros de Forta, que es un sistema bastante elaborado a base de hot folders y un software específico en el cual cada responsable de una de las televisiones puede ver qué están ofreciendo las demás y descargarse lo que le interesa, a la vez que ofrece sus propias piezas y contenidos. Tenemos aquí, este es el conversor que utilizamos para la conversión de ficheros ajenos a nuestro sistema, a nuestro formato elegido como propio. Y aquí abajo a la derecha tenemos una captura de cómo es el software de control de nuestros servidores de vídeo de ingesta, que obviamente pueden trabajar como elementos standalone, pero que habitualmente trabajan controlados desde un software que les controla a ellos, que controla los puntos de cruce de la matriz y que, por tanto, a la vez que pone a grabar a la hora deseada el canal elegido del servidor de vídeo, conmuta la entrada que hemos seleccionado y se realizan las grabaciones de forma programada con o sin supervisión, normalmente con, pero podemos dejarlas incluso sin supervisión en caso de ser ingestas nocturnas. Y esta es la foto de nuestra ingesta. Comparte espacio con control central en una tendencia que es cada vez más habitual en todas las televisiones. De hecho, muchas de ellas lo que hacen un combinado, algunas hacen un combinado que llaman tráfico, en el cual está la gestión de las señales y la grabación de las mismas. Nosotros técnicamente las mantenemos separadas, pero las opera el mismo personal y están físicamente en la misma ubicación. El siguiente punto de intercomunicación y de uso de estas redes que tenemos dentro de la estructura del centro de producción son los estudios y controles de realización. En los controles de realización se mezcla la señal procedente de las cámaras de plató y de los micrófonos que llevan los presentadores con las piezas que están almacenadas en los servidores del propio estudio y con las señales en directos que se traspasan desde el control central, y con todo ello pues componemos un informativo o programa. ¿Cómo llegan las piezas al videoservidor? Pues normalmente transferidas directamente desde alguno de las PCs de trabajo de la redacción
o transferidas directamente por uno de los gestores de contenidos o en su caso desde una de las estaciones de postproducción. Como vemos aquí, vídeo y audio se tratan por separado, los controles de realización se manejan por separado, se procesan para poder pues manejar los niveles de audio, etcétera, y poder hacer mezclas de audio diferentes y autónomas de las mezclas que se están haciendo de vídeo en ese momento, de ventanas, etcétera, y volvemos a juntar las dos señales. Todo el audio, por supuesto, HDSDI lleva el audio embebido. Volvemos a embeber los canales de audio en el vídeo y los enviamos a control central a continuidad para su emisión y a control central para su distribución a otras partes del centro o a ingesta, o incluyendo la ingesta para su grabación. Esta es una fotografía de nuestro control de realización, de nuestro plató de informativos, perdón. Importante señalar que en el plató informativo estamos usando cámaras robotizadas, no operadas en el propio plató, excepto la grúa que aparece por aquí, que cuando se emplea sí está operada, pero las cámaras están todas robotizadas y se manejan desde un panel de control ubicado en el control de realización, que es aquí. Los manejamos desde este puesto en la primera fila a la derecha y tenemos aquí en la primera fila de mesas, justo al lado del monitorado multipantalla, los puestos de realización en el que el ayudante de realización está controlando esto. Está controlando, por un lado, está viendo cuál es la escaleta que va a seguir el informativo, se actualiza con los últimos cambios y tiene aquí a la derecha, esto es un Labit Command, o en otros sitios se utilizan equipamientos similares, que es capaz, se importa la escaleta de los sistemas de texto y siguiendo esta escaleta está controlando los dispositivos de vídeo, tanto generador de caracteres como los servidores reproductores que corresponden a ese estudio de realización. Entonces se va lanzando rotulaciones, vídeos, etcétera, todo siguiendo la escaleta marcada por los responsables de informativos, que se actualiza automáticamente sobre la marcha cada vez que hay un cambio en la escaleta. Se nos actualiza aquí en Command el cambio que se haya introducido, de forma que la realización de los informativos es muy dinámica y muy flexible, a veces compleja, pero muy capaz de seguir la actualidad, que es lo que se nos, de forma inmediata, que es lo que se nos requiere, ¿no? En un centro de producción puede haber tantos estudios como se necesiten, mínimo uno, desde luego. En nuestro caso, además, los de programas están en otras ubicaciones, pero la estructura sería la misma si estuvieran físicamente en el mismo edificio. Son muy similares. La gran diferencia suele estar en que en los programas estamos utilizando cámaras operadas y no cámaras robotizadas, porque la realización de los programas suele ser mucho más movida, con secciones que se mueven de un espacio a otro del decorado. Está menos encorsetado, digamos, que la estructura que llevan los informativos, pero la estructura luego de manejo dentro del control de realización es muy similar, con una escaleta que va siguiendo igualmente lo marcado por la dirección del programa en cuanto a rótulos, piezas, vídeos, señales en directo, etcétera. Por último, la continuidad. La continuidad es el área final y es la encargada de la secuencia y mezcla de programas y señales, qué es lo que se emite, qué es lo que ve el público en general en sus casas. ¿Qué mezclamos? Pues nosotros, cuando hablamos de mezclar es porque, aparte de las señales que se tienen o de los programas ya grabados que se emiten, continuidad introduce una serie de cosas. Continuidad introduce grafismo de señalización por edades o de cualquier otra indicación obligatoria legalmente, como si lleva subtítulos o no. Introduce obviamente la mosca logotipo de la cadena, introduce los subtítulos, o al menos sincroniza los subtítulos con la emisión, los lanza de forma sincronizada con la emisión. Y como vemos aquí, en nuestro caso concreto tenemos además, y ya esto es cada vez más habitual, tenemos un
canal de emisión vía TDT, que es en nuestro caso esta emisión por TDT, también es la que se envía a los operadores de cable como Movistar y Vodafone, y tenemos un segundo mezclador de continuidad para atender otro canal totalmente diferente, que en algunas televisiones es un canal por satélite, en nuestro caso es un canal de difusión por internet. Ahora ya no se concibe una televisión que no esté también disponible a través del streaming en internet. Y tenemos, por tanto, o se tienen diferentes mezcladores de continuidad, al revés que en realización, los mezcladores de continuidad manejan vídeo y audio de forma simultánea para evitar que haya mezclas indeseadas o desfases entre una y otra de las señales. Aunque en el esquema aparecen los VTR, los tenemos ahí como seguridad porque no los usamos nunca y porque los pusimos ahí al principio por si acaso y nunca los hemos necesitado. Obviamente recibimos señales en vivo y en directo a través del control central y fundamentalmente que tenemos muchísima emisión en directo, que cada vez más todas las televisiones se basan en emisiones en directo o falso directo y por supuesto pues todos los programas grabados que se emiten desde servidores de vídeo propios y específicos para la continuidad, que reciben o que son capaces de intercambiar ficheros con todos los elementos que hemos visto en otras áreas del centro de producción o del almacenamiento visual compartido, del archivo profundo y, por supuesto, a través de estaciones de ingesta locales pueden incluir ficheros que les lleguen por cualquier destino, FTP, una carpeta compartida, etcétera. La publicidad, que son ficheros cortos, nos llegan mucho vía intercambio de ficheros de FTP, las promociones, etcétera. Esto es una captura de un playlist de uno de los del canal web en concreto, pero vamos, es igual el del canal de la TDT, en el que tenemos esta es la visión que tiene el operador, parece todo muy simple, parece que simplemente vas pasando de una línea a otra donde tú has puesto los diferentes programas, pero en realidad debajo de todo esto hay esta infraestructura de control de toda una serie de dispositivos, de control de puntos de cruce de matriz, de control automático de los mezcladores, tanto en puntos de cruce como la activación o no de los keys para la aparición de la inserción de los diferentes grafismos, obviamente todos los servidores de continuidad están redundados, con lo cual cuando estamos reproduciendo en uno, en realidad estamos reproduciendo en ese y en su gemelo que está al mismo tiempo para que si el principal falla entra el de backup automáticamente. Entonces, porque en los fallos en continuidad se notan enseguida en la emisión. Entonces, la arquitectura de los sistemas de continuidad se diseña especialmente robusta para que ante cualquier fallo siempre haya una salida automática si es posible y si no manual por intervención del operador para que la emisión no se interrumpa y si se interrumpe sea lo mínimo posible. Esta es la foto de nuestro control de continuidad. Y bueno, los canales en los que estamos emitiendo por radiofrecuencia en la región de Murcia, en los operadores de cable, si alguno nos quiere ver fuera de la región de Murcia no va a poder. Así que cuando digo estamos en Movistar y en Vodafone, no nos busquen fuera de la región porque no nos van a encontrar. Tenemos esa limitación geográfica de difusión y obviamente pues la difusión por internet. Tenemos nuestro canal de streaming permanente, está emitiendo las 24 horas al día. Tenemos un segundo canal de streaming que esto lo abrimos cuando es necesario porque tenemos algún evento de importancia simultáneo con la emisión principal y abrimos esta segunda ventana web y por supuesto tenemos nuestra sección de a la carta para poder ver cualquier tipo de programas posteriormente. Todo lo que, y como no pueden ser menos en estos tiempos, todo lo que tenemos en la web está disponible a través de los dispositivos móviles y también tenemos una aplicación para la HbbTV para que desde un Smart TV se puedan acceder directamente a los contenidos a la carta y reproducirlos. Y esto es todo. No me he medido el tiempo, no sé si he sido demasiado rápido o demasiado lento. Ya había cumplido el tiempo, pero justo. Vale. Vamos bien. Vale. Bueno, para los que se han enganchado un poquito más tarde, quien estaba hablando era Olga Rivas,
Olga Rivas es directora técnica de 7TV Región de Murcia, la Televisión Autonómica de Murcia en CB y Grupo Secuoya, que nos has hecho una introducción muy buena de la estructura y de la organización de televisión murciana. Yo, vamos, no la conocía. Muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a dar paso a otro gran ingeniero y también muy metido en el tema de la imagen, Vicente Pla, ingeniero consultor especialista en formación y tecnología para proyectos vanguardistas de IPTV, OT, Cloud, Live IP, UHD, HDR en Abacanto. Cuando quieras, Vicente, todo tuyo. Gracias por invitarme a estar con vosotros. Nosotros en Abacanto nos dedicamos a construir la ingeniería de las instalaciones por un lado y por otro lado a medir que todas las cosas estamos bien. Abacanto estaba muy ligado desde siempre a la marca de Tektronix. He sido el distribuidor de Tektronix Video en España. Si Olga ha contado cómo estaban las cosas hasta ahora, por mi parte, voy a ver un poco la evolución de todo esto y hacia dónde va todo esto. Arrancamos intentando escribir de alguna forma con las imágenes prehistóricas de aquellos momentos para poco a poco evolucionar en el tiempo, ir a la escritura, la máquina de escribir, al teclado de ordenador. Y del teclado de ordenador empezamos ya con las primeras transformaciones digitales y a perder amigos por el camino. Empezamos a perder todas aquellas tecnologías que quedaban obsoletas. Pero claro, los ordenadores permitían producir mucho, evitar la tipografía y la gente empezó a escribir, tanto que la gente empezó a leer titulares. Ya era infumable y no teníamos tiempo en la vida para poder leer tanto de todo esto. Pero bueno, cada vez la gente escribió más y empezaron los emails hasta tal punto que no se podían leer y empezaron las redes sociales y de escribir apenas nada porque costaba mucho escribir a un poquito más, a publicar masivamente y a empezar a publicar tanto que no somos capaces de leer. 140 caracteres, ¿qué más hay que decir? Pues yo creo que sobran muchos. Y más desde la aparición de las redes sociales. Arrancan las redes sociales y empezamos con mensajes súper cortos. Mensajes súper cortos que nos llevan a no leer, a que la gente joven no lee. Por ejemplo, lancé hace 2 o 3 días este mensaje por LinkedIn, que es una red social que suelo utilizar habitualmente, y fijaros, ahí ponía ¿qué os interesa? 750 personas lo vieron. Un mensaje recibido. Solo uno. Bueno, pero las cosas pudieron empeorar más. Y de escribir pasamos a Instagram, donde sí, algo se escribe, pero donde lo importante es el ego, sacar las imágenes de uno mismo saliendo guapo, por lo menos entre mucha de la gente joven, aunque también hay gente que se curra mucho las cosas por ahí. Y bueno, para mostrarnos más, pues ya tenemos otro tipo de redes sociales. Pero, a ver, escribíamos, mostrábamos fotos, tal, pero en la escritura, pues oye, si puedo dejar mensajes de voz, dejo mensajes de voz. Esto ya lo teníamos, eran los contestadores automáticos de hace tiempo. Y ya esto ya es el colmo, es en los reconocimientos de voz para convertir a texto, para dejar mensaje en un WhatsApp. Bueno, con tanta red social se me olvidaba que tuve un mensaje. Quisiera responder. Mi intención con esto era empezar a interactuar. Y nuestro querido amigo preguntaba, ¿cómo va a afectar el 5G al mundo audiovisual? Me refiero a todos los niveles, desde la captación, producción, distribución del contenido. Olga ya ha hablado de ello, ya ha entrado un poco a explicarnos sus primeras retransmisiones. Y esto me enlaza con otra cosa. Es que los medios de ahora es tráfico punto a punto, que normalmente está rastreado
Y justo ese día por la noche, después de esta pregunta en una red social que tengo linkada a Twitter, me apareció que El País Retina acaba de publicar un artículo sobre 5G. Bueno, es que las cosas están cambiando. Si antiguamente la audiencia de la publicidad era global o regional en el caso de las teles regionales o local en el caso de las teles locales, pero al fin y al cabo llegabas a toda la población. Tú lanzabas un mensaje al aire y lo recogía toda la población, sobre todo al principio cuando había pocas cadenas. Cuando aparecieron más cadenas de televisión se segmentó más el contenido. Pero es que ahora las cosas han cambiado. Ahora tenemos dispositivos personales enlazados a través de Internet, con lo cual la publicidad se puede segmentar, se puede hacer una trazabilidad de los diferentes usuarios y llegar con la publicidad al usuario que queremos, según los perfiles de navegación que hemos visto con estos usuarios. Que mejor que como distribuidor, como buscas cómo está tu competencia, de repente te empieza a llegar información de tu competencia sin parar como anuncios, es decir, a veces estos sistemas también se equivocan. Estabas cotilleando y de repente empiezan a llegarte información, banners de tu competencia. Y aquí empezamos a entrar un poco en madera, entre los tres modelos de distribución actuales de televisión, en tiempo real. Por un lado está el broadcast, CDT, satélite, donde yo emito un contenido y llega por igual. Algo parecido a esto serían las plataformas de operador de IPTV, donde se distribuye por paquetes multicast dentro de una red privada y por esta red privada llega hasta todos los abonados. Si bien estas plataformas a veces utilizan tecnología OTT en función de los canales, si son canales masivos o si son canales muy particulares con una audiencia muy pequeña. Luego está la tecnología Unicast, que es con la que trabaja todo el mundo OTT. Cuando hablamos de OTT, no sé si sabéis qué son las OTTs. Las OTTs son todos estos servicios que van a través de Internet, pero por los que la compañía con la que tú tienes contratada Internet no te cobra. Las llamadas por Skype, Netflix, todo este tipo de servicios viajan por Internet, pero tú te abonas al servicio, no directamente a tu compañía de conectividad, sino a una tercera compañía, es decir, over the top, por encima de Internet. Y dentro de todo esto me estoy enrollando y no le estaba respondiendo a mi amigo Cristóbal, que me lanzó la pregunta, que era, ¿y cómo va a afectar todo el mundo del 5G? Pues 5G permite broadcast, permite multicast y permite unicast. Si a esto le sumamos que IPv6 permite direcciones públicas de multicast, significaría que cualquiera de estas tres tecnologías podría viajar por encima de 5G, con anchos de banda grandes y latencias bajas. El tema de las latencias dependerá un poco de lo lejos que esté el servidor de tu casa. En las topologías de 5G, lo que se hace para cortar latencias es traer los servidores a los centros donde están las estaciones base de telefonía. Con lo cual se obtiene unos servidores mucho más distribuidos y también encarece mucho la distribución hasta tal punto que las operadoras están hablando de tener puntos de presencia donde estén las antenas compartidos entre ellos, porque hace falta segmentar mucho más en celdas mucho más pequeñas. Por otro lado, el transporte IP es una realidad y al principio el transporte IP se hacía por TCP, pero empiezan a aparecer configuraciones de transporte IP muy atractivas. Al principio, las redes no eran fiables y la única forma de transmitir por la Internet pública era por TCP, lo cual significaba descargas de pequeñitos ficheros de 4 o 5 segundos que los players iban poniendo uno detrás de otro consecutivamente. La tecnología UDP, que era la que se utiliza dentro de los centros de producción,
o en enlaces dedicados no servía porque se perdían paquetes y aparecían artefactos. El TCP, de una forma fragmentada y codificada en diferentes canales, diferentes calidades para ser visualizadas en diferentes tipos de dispositivos, eso es lo que se utiliza en la distribución de las plataformas OTT. Pero hoy en día están apareciendo sistemas nuevos de UDP confiable que permiten enviar UDP a través de la Internet pública con muy baja latencia y sin pérdida de paquetes. Hasta tal punto que puedes dar saltos de Estados Unidos a España, enviar un transport de stream del ancho de banda que quieras sin que tenga cortes. Y ya no estamos teniendo la latencia típica de los sistemas basados en TCP. En el mundo de la distribución, en ese punto donde ha quedado Olga, de que emitían por Internet, la distribución suele ser desde la continuidad, se lanza el contenido a unos transcodificadores que lo que hacen va a ser el fragmentar en 7, 8, 12, 15 calidades diferentes esta señal. A partir de ahí, como esto va para servidores web, lo que tenemos que hacer es fragmentar las transcodificaciones en fragmentitos muy pequeños, de entre 4 a 10 segundos, para que los usuarios finales se las descarguen y el player los enlace uno detrás de otro. Tenemos, por tanto, una red de distribución con un origin server, que es el punto original de donde sale, y una red de cachés distribuidas a lo largo del territorio. Con lo cual, vía cable o vía Wi-Fi, llegamos al usuario final y todo esto es monitorizable. No sé si sabéis que Tektronix Video ha sido absorbido, se han fusionado con Telestream y ahora es la misma marca, Tektronix Video que Telestream, y las sondas de Tektronix Video están ahora con Telestream con toda la potencia que ya tenía Telestream. Y se puede, en toda la cadena de producción, introducir sondas para poder ver todas las calidades al mismo tiempo que hay en los players, si funcionan bien o no, sin tener que dedicar recursos humanos para ello. Entonces, sustituimos los paneles de monitorado por métricas y unos sistemas de alarmas automatizados. Pero hoy en día también hay métricas en los players, porque es unicast, es comunicación punto a punto y se puede saber en todo momento lo que está consumiendo cada usuario. Si a los usuarios los tenemos segmentados, además podemos darle a nuestros anunciantes el target del segmento de personas a las que llega la emisión de cada una de las cadenas. Y podemos incluso personalizar la publicidad. Los flujos de ficheros, voy a pasar esto rápido, ya los ha mencionado Olga, han estado toda la vida y también son monitorizados. ¿Y hacia dónde va? Pues si en el mundo de los ficheros el IP era el día a día, en el mundo de la producción de exteriores empieza a serlo ahora, lo siguiente que viene es convertir nuestro cableado SDI a un cableado IP. ¿Cómo se hace? Pues la primera norma transitoria que apareció, lo que hacía era, cogía mi señal SDI, que como sabéis lleva embebida, aparte del vídeo, en su payload, lleva en los ancillary blankings horizontales y verticales, lleva embebidas señales de audio, señales de medida y demás, se extrae de aquí, se quitan las cabeceras y se extrae la carga. Aquí tendríamos vídeos y audios embebidos sobre una estructura de señal de vídeo. Esto se encapsula en IP y se transmite por una norma que se llama SMPTE 2022. Un IP de origen, una IP de destino, hay unas cabeceras RTP con un código de corrección de errores y la carga útil de vídeo a transmitir. Existe otra norma, que sería la 2022.7, lo que hace es transmitir esto por dos redes en paralelo para que si cae una de las redes, los equipos de destino puedan conmutar sin cortes entre una señal y otra señal. Pero claro, en 2022.6 tenemos un único stream que lleva los audios y los vídeos embebidos.
Si algún usuario se suscribe a una multicast de estas pidiendo un audio, obligatoriamente va a tener que recibir también el vídeo. Con lo cual aparece una norma nueva, que es la 2110, con diferentes partes para transmitir audios y vídeos y evitar tener que tener una matriz central y simplemente los usuarios se van suscribiendo a las señales que ellos quieren. Obviamente, las señales de vídeo son síncronas, pero IP no es síncrono. Entonces se ha de introducir un protocolo que se llama PTP coloquialmente, está estandarizado con la norma IECUBO 1588 y hay un subperfil de esta norma que es la SENTI, la recomendación SENTI 20592, específica para el mundo de la televisión. Entonces, los generadores de sincro de hoy en día reciben la señal horaria, reciben toda la señal que me viene de sincronismos de los relojes precisos del GPS, que sabéis que los satélites de GPS llevan relojes atómicos de mucha precisión, cogen la hora y el pulso por segundo y a partir de ahí señalizan PTP por la parte de red y sacan las referencias tradicionales para alimentar el centro de producción. Obviamente para IP me hacen falta medidas específicas para el mundo IP, de temporización, de sincronización, de jitter de las redes y aparece la figura de un ingeniero híbrido entre la parte audiovisual y la parte IP. Gente audiovisual con conocimiento de redes y gente de redes con sensibilidades de audiovisual. Aquí un corte de un segundo es cargarte la emisión y que rueden cabezas. En un correo electrónico un corte de un segundo no es nada. Otro de las evoluciones a día de hoy es la evolución en resolución, pero realmente los dispositivos de consumo, salvo que tengas una pantalla muy grande, no se aprecia en casa este aumento de resolución. Fijaros, una pantalla de 75 pulgadas vista a menos de 3 metros, tu ojo no va a ser capaz de apreciar que estás viendo 4K en lugar de HD. Sin embargo, la ultra alta definición incorpora en su fase 2 una serie de herramientas adicionales, que es que el espacio de color tradicional BT709 de la alta definición se ve incrementado espacio 2 dimensiones, dimensión plana, en el BT 2020. Y son muchos más colores los representables a partir de ese momento. Pero es más, si aplico alto margen dinámico, si al espacio de color le añado una tercera dimensión, lo que hago es tener un volumen de color que es capaz de soportar muchos más colores y luminosidad similar a la que es capaz de percibir nuestra retina. Bueno, pero ¿y qué pasa si he de representar todo esto en pantallas de diferentes tipos de dispositivos? Pues tengo que hacer un mapeado del volumen de color. Y el mapeado del volumen de color hoy en día es uno de los grandes problemas que se está teniendo en toda esta parte del HDR. Es muy difícil hacerlo de una forma. Bueno, fijaros en esta medida hecha sobre un fichero codificado en HDR10, uno de los estándares. Hay que dar una metadata, se incluye una metadata donde se dice el máximo contenido, a cuántos nits o candelas por metro cuadrado tiene que lucir en la pantalla del espectador final, para que esta pantalla se pueda adaptar. Pues fijaros, aquí está señalizado que el máximo es de 1000 nits, cuando el contenido máximo tiene 1625. ¿Qué pasaría con esto? Al final la pantalla haría un lío y empezaría a mostrar color. Fijaros. Aquí tenemos una señal original codificada en HDR, pero vista en una pantalla de SDR. Una conversión burda podríamos verlo así. Y con una conversión más elaborada, una conversión correcta, podríamos verlo así. Para todo esto hace falta un conocimiento bastante profundo de toda la parte de mapeo de colores y hacen falta herramientas, formas de onda actualizados que
permitan hacer toda esta conversión. Fijaros, esto es una señal recibida en slog3 sin convertir, vista por un monitor normal. Lo típico, Olga, que seguro que habéis sufrido esto, que cuando alguien externo es un poco artista y introduce curvas logarítmicas cuando graba en cámara, llega al plató y se ve todo chafado y hay que hacer algo con esto. Bueno, si hubiéramos aplicado desde el principio una curva correctora, pues esto se corregiría. Pero lo normal es que intente la gente arreglarlo subiendo la luma o subiendo el contraste, despegando los negros o arreglando las cosas. Existen herramientas específicas hoy en día que permiten con false color decirte en cuántos puntos de diafragma estás por encima en la imagen en cada una de las zonas del gris medio o por abajo o hasta incluso formas de onda con graduados con puntos de diafragma. Pero claro, ¿de qué sirve aumentar la resolución espacial de la imagen, subir a 4K, si las fotos que hacemos las hacemos a un 50avo de segundo? Si habéis hecho, alguno de vosotros, fotos o sois habituales de hacer fotos en manual, sabéis que a un 50avo de segundo de exposición, cualquier movimiento un poco rápido sale movido. Fijaros en esta imagen, tenemos que una cámara está haciendo un seguimiento de este chico que está yendo en la bicicleta. El chico está perfectamente nítido y esto parece desenfocado, igual que esto parece desenfocado. Pero no está desenfocado, es que se está moviendo y la foto sale movida. El subir la velocidad de obturación, manteniendo el número de frames por segundo, al final hace un efecto estroboscópico similar a cuando vas a una discoteca, mueves la mano y aquello va clac, 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 a saltitos. ¿Cuál es la velocidad? Hacer mayor número de fotos por segundo. Y esto es aumentar el frame rate de las señales. Por cierto, se me había olvidado la segunda parte de la pregunta. ¿Ha cambiado el COVID, el workflow habitual o no? ¿Hemos ido de aprovecharlo para iniciar la revolución que va año fraguándose? Producción remota, UHD, cambio de coaxial y demás. Pues bueno, esta charla, lo normal, hubiera sido impartirla en presencial en alguna sala y la estamos impartiendo por aquí. Y en el mundo de la producción, pues algo así ha pasado. Hemos empezado a tener a gente en remoto y curiosamente, más que ir por este camino, hemos ido por el camino de las videoconferencias como solución rápida y de bajo coste y en un nivel más profesional, desde la parte de Telestream, hemos notado que ha empezado a incrementarse considerablemente la venta de licencias de equipamiento para trabajar en casa. Sistemas de edición baratos y sistemas de transmisión que permitan hacer cromas, que permitan introducir rótulos y demás en tiempo real para hacer streaming sobre una estación que combine a diferentes gentes que estén fuera del escena. Al fin y al cabo, el COVID-19 no ha hecho nada más que incrementar la transformación digital. Todo aquello que teníamos como elementos en nuestro escritorio, que han ido introduciéndose en el ordenador, pues ahora les ha pasado a estos elementos que eran los periodistas, que se han ido introduciendo como una fuente de señal más dentro de nuestro ordenador. Y esto no va ahí. El proceso de transformación digital está haciendo que muchas de las cosas que hoy tenemos on-premise, en local, en los CPDs, hayan empezado el camino para ir hacia la. Y bueno, al final hemos empezado de cómo leer, cómo hemos empezado a escribir, cómo empezamos a interactuar con las redes sociales y hemos acabado con todo metido dentro de un ordenador o de nuestro dispositivo. Sí. Ahora sí. ¿Se me oye? Sí, lo has arrancado. Ahora, lo he encendido y lo he apagado varias veces.
Muy interesante, Vicente. La verdad que vamos al cambio, eso está claro. Y el COVID ha hecho estragos en la población, pero ha hecho que digitalmente haya un salto en todas las profesiones. Eso se está viendo. Y ahora mismo en todo esto de la transmisión de imagen se está notando muchísimo, como has expuesto. Bueno, queda ahora el periodo de preguntas. A ver si me las van pasando. Si hay alguien que tiene alguna pregunta. Yo en principio tenía alguna apuntada por mi parte. En lo que había entendido antes, Olga, por el tema cuando has hablado del tema de ingesta, quiero entender de que al final es la parte donde todos los fuentes o la interoperabilidad que haya de fuentes de distintas imágenes, ¿no? La ingesta lo que hace es convertirla para tener como un formato común para poder ser consumido por por todo el estudio o por todo en este caso, 7 Televisión Murcia. O sea, ¿es así? Sí, así es, así es. Nosotros, bueno, en general todo el mundo tiene, digamos, un formato estandarizado de ficheros para el trabajo, que es el que han considerado que mejor se adapta a las características del sistema de edición que han seleccionado o con el que se cuenta. Y entonces todos los elementos que vengan externos se convierten, si son ficheros, se convierte y están en otro formato, se convierten al formato de ficheros de la casa. Si son señales en vídeo, vía los videoservidores de grabación, convertimos la señal de vídeo en un fichero audiovisual que está disponible en almacenamiento compartido. Entonces, al estar todo en el mismo formato, todos los elementos de edición del centro acceden, son capaces de leerlo, capaces de trabajar sobre ello y no tienen que estar haciendo funciones adicionales de transcodificación, etcétera. Eso ya se hace una única vez, se hace en ingesta y ya se queda disponible para todos. ¿Y ya sois vosotros mismos los que tenéis que clasificarlos o se hace automáticamente con algún tipo de software, tipo de inteligencia artificial que ahora está más de moda y se Bueno, está metiendo, introduciendo? con inteligencia artificial, que yo sepa todavía no. Sí que hay sistemas, software que a través de una estructura de folders ya saben que lo que llega a determinada carpeta recibe una determinada nomenclatura y acaba en otra determinada carpeta. Nosotros, por el tamaño que tenemos, esas funciones las hacemos manuales. Son los operadores de ingesta los que una vez que tienen depositan convertidos y disponibles los ficheros y renombrados, los mueven o los llevan hacia las carpetas de destino. Bueno, estoy aquí animaros a hacer alguna pregunta. Yo también tengo una así en general para estos dos, para los dos. A ver, en este caso, la tendencia que estoy viendo ahora mismo en muchas plataformas de televisión es el tema de crear plataformas únicas como ATREPlayer, ¿no? Y tenemos Netflix y tal. ¿Se está planteando en autonómicas hacer tipo de plataformas como Netflix para sus propios contenidos transmitirlos en red con consumo? Bueno, muchas autonómicas tienen los contenidos a la carta en sus páginas web. Lo que no van a hacer las televisiones públicas en general es tener contenidos de pago, ¿no? Los contenidos propios o las noticias, las televisiones públicas se considera que es un servicio público, entonces no va a ser un pago por suscripción, como ahora, por ejemplo, es ATREPlayer ni cosas similares. Al menos de momento, y yo creo que hasta dentro de mucho tiempo, dado el régimen jurídico de las mismas. Sí, cada vez más eso está disponible, existen unas páginas web cada vez más cuidadas y más completas para tener disponible el contenido a la carta que los espectadores lo puedan visionar, lo puedan primero encontrar con facilidad y luego visionar en cualquier momento. Interesante. Bueno, Vicente, no sé si quieres agregar algo más sobre este tipo de plataformas. Si ves el crecimiento, una tendencia en este sector de crear plataformas de tipo Unicast. En este momento, bueno, ahora se ha lanzado hace poquito en la pandemia y con el éxito es la de Disney, ¿no? Que ha hecho ahora mismo su promoción para que caiga más de una persona para entrar en este tipo de plataformas, pero ¿cómo ves tú el sector actualmente? Al final lo que está pasando pues es un camino lógico.
las televisiones al final eran generadoras de contenidos. Generaban una parte del contenido y otro lo compraban a productoras externas. Las productoras externas han visto la oportunidad del comercio electrónico de vender directamente al usuario final. Y es lo que está pasando con plataformas como la de Disney, que en lugar de ir solo por el circuito de las emisoras de televisión, pues toman también el circuito de la OTT o, bueno, otro tipo de circuitos como las de la OTT. Y ahí, pues hay auténticas maravillas. Recuerdo un proyecto de hace 4 o 5 años de una empresa que emitía para Arabia desde España. Bueno, desde España no, desde la nube, donde sus oficinas eran únicamente portátiles. Las majors americanas contribuían por el servicio de Aspera, de transporte rápido de señales al cloud. En el cloud se transcodificaba, se fragmentaba, se tenía el Origin Server, del Origin Server se distribuía por las CDNs y llegaba al usuario final. Todo sin pisar la tierra. El día que se mudó la empresa de oficina, cogieron los portátiles, el punto de acceso Wi-Fi y cambiaron la oficina de sitio. Vale. Eso sí, al ser unicast, por cada usuario tienes que pagar el tráfico de salida de la CD. A más usuarios, más tráfico de salida. Cuando explicaba la parte de que el broadcast era había ido hacia la IPTV, que era más o menos lo mismo para las plataformas, pero que algunas de ellas, los canales minoritarios, los tenían por OTT. Canales minoritarios, pero un partido de fútbol no. Porque un partido de fútbol tiene un pico de tráfico muy grande que en unicast tienes que pagar por todos los usuarios. Eso va por multicast. Sin embargo, los canales minoritarios en algunos casos van por unicast. Depende de la plataforma. Muy bien. Bueno, me están diciendo por aquí que no hay ninguna pregunta y como son ya las 8 y hay que ser rigurosos, pues gracias por vuestras ponencias. Ha sido todo un placer y muchísimas gracias. Y hasta la próxima webinar. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.